La gala anual de certificación de proveedores de Cascade Aerospace había terminado hacía 2 horas. Las copas de champán habían tintineado por última vez, las corbatas se habían aflojado, y algo que nunca olvidaré comenzó a desmoronarse detrás de la puerta de un hotel que debía haber permanecido cerrada. La gente se había dispersado del gran salón del Fairmont, alegres y coquetos, con las chaquetas desabrochadas después de celebrar la nueva certificación de nuestra empresa para componentes de turbinas de última generación. La música aún resonaba débilmente por los pasillos dorados, y la seguridad se reducía a un tipo bostezando junto a los ascensores. Yo estaba arriba, a 5 puertas de distancia, arrodillado en la alfombra fuera de nuestra habitación, intentando sacar mi teléfono de la chaqueta que no debería haberme puesto para un evento tan elegante. No se suponía que estuviera solo. Clara me había dicho que cogiera su cargador de la habitación, que se reuniría conmigo en unos minutos después de terminar una rápida conversación con Diego sobre las entregas del próximo trimestre. Ni siquiera sabía lo que eso significaba. Las métricas de la cadena de suministro y los calendarios de producción no eran exactamente mi dominio como ingeniero de calidad, pero asentí como un buen marido y me alejé. La habitación 314 estaba en silencio cuando volví. A oscuras. ¿No había dejado las luces encendidas? Al principio pensé que quizás había pasado el servicio de habitaciones, o que nos habían cambiado de habitación. Pero entonces lo oí. Una voz. No alta, no dramática, solo baja. La voz de un hombre, segura y sin prisas. Y su risa. Su risa. Reconocería ese sonido aunque el mundo se quedara en silencio. Ya no era la risa que me dedicaba en el desayuno. Era esa versión de ella que no había visto en meses, quizás años, rompiendo los muros que yo había estado remendando con negación. No llamé a la puerta. No irrumpí. Simplemente escuché. 30 segundos, eso es todo lo que me permití. 30 segundos para quedarme allí, con el corazón latiendo en mis oídos, la boca seca, sabiendo que algo irreversible se estaba desarrollando a 1,5 metros de mí. Su voz se coló por la rendija de debajo de la puerta, coqueta y sin disculpas. Sonaba viva. Y yo era de piedra. Luego, pasos. Más cerca, rápidos. Entré en pánico y retrocedí, escondiéndome en el pasillo cerca de la máquina de hielo. La puerta se abrió y Clara salió al pasillo, con el pelo desordenado, el teléfono en la mano, ajustándose el vestido como si acabara de cambiarse. No me vio de inmediato, no hasta que salí y dije su nombre. Todo su cuerpo se sacudió como si hubiera visto un fantasma. Dejó caer el teléfono. Javier, pensé que todavía estabas abajo. Sus palabras tropezaron, no hice preguntas. Simplemente la miré. Y ella hizo lo único que nunca esperé. Se acercó a mí, con los ojos ya llenos de lágrimas, los labios moviéndose en silencio. Se acercó como si yo fuera algo que de repente recordaba que quería. Y yo me incliné hacia adelante, lo suficientemente cerca para que solo ella me oyera. Después de eso no. Su mano se congeló en el aire. No esperé excusas. No quería una explicación disfrazada de arrepentimiento. Me alejé, bajé las escaleras, salí del hotel, salí de cualquier hechizo bajo el que hubiera estado durante demasiado tiempo, y todavía no sé si se quedó en ese pasillo llorando, o si volvió a entrar y cerró la puerta tras de sí. Todo lo que sé es que la habitación 314 se quedó en silencio a mi espalda, pero todo dentro de mí estaba gritando. No fui a casa. Ni siquiera pensé en ir a casa. Simplemente deambulé por el vestíbulo del hotel como un fantasma, sin saber a dónde me llevaban mis pies. La sala estaba llena de risas, tintineo de copas y gente demasiado absorta en su propia importancia, como para notar a un hombre deshaciéndose a la vista de todos. De alguna manera eso fue reconfortante. Me quedé cerca del bar, pedí un refresco con lima para no parecer completamente fuera de lugar, y me quedé mirando el suelo de mármol mientras intentaba que no me temblaran las manos. La gente pasaba y asentía, sonreía. Un tipo del departamento de Clara, creo que se llamaba Marcos, me dio una palmada en la espalda, y dijo algo como, «Menudo éxito esta noche, ¿eh? Esa certificación nos va a abrir todo el mercado asiático». Asentí, sin poder ni siquiera articular palabras. Todavía podía oír su voz desde ese pasillo. Todavía podía oler su perfume mezclado con la colonia de otro. Y eso me quemaba la garganta. No quería imaginar lo que había pasado detrás de esa puerta. Pero mi mente ya estaba trabajando, rellenando huecos, añadiendo sombras, reconstruyendo una escena que no se suponía que presenciara. Pero lo había hecho.
Había oído justo lo suficiente. Me senté en uno de los sillones enormes junto a la chimenea, de esos pensados más para posar que para la comodidad, e intenté respirar con normalidad. Una mujer con una placa que decía Kelly Operaciones se dejó caer a mi lado, se quitó los tacones y empezó a hablar de lo agotadores que eran estos eventos corporativos. Asentí como si estuviera escuchando. Mencionó algo sobre la barra libre y alguien besándose en un armario de suministros. Sonreí, o al menos creo que lo hice. Mi cuerpo seguía moviéndose, fingiendo ser humano, pero mi cabeza estaba a 1 kilómetro por encima de la sala, flotando en algún lugar entre la furia y la humillación. Miré mi anillo de bodas. De repente parecía extraño, pesado, como si perteneciera a otra persona. Intenté quitármelo, pero mis dedos se habían hinchado por el calor de la sala, o quizás por el shock. No se movía. Entonces la vi de nuevo. Clara había vuelto a bajar, sola. Escudriñó la sala como si intentara localizarme en un campo de batalla. Cuando sus ojos se posaron en mí, esperé que dudara, que se escabullera. Pero no, caminó directamente hacia mí con esa expresión que siempre usaba cuando quería fingir que no pasaba nada. Tranquila, firme, como si no acabara de hacer estallar todo lo que éramos. Javier, dijo suavemente al llegar a mi lado. ¿Podemos hablar? No me levanté. No me moví, simplemente la miré con lo que imaginé, que eran los ojos más vacíos que jamás había tenido. Creo que ya lo hemos hecho, dije. Se agachó junto al sillón, bajando la voz como si fuéramos una pareja más en una fiesta, no dos personas al borde de un acantilado que se desmorona. No es lo que parecía, dijo, y casi me río. No lo hice, pero casi. Me incliné un poco más cerca, como si le estuviera contando un secreto. Dime, Clara, ¿qué parecía? Porque desde donde yo estaba, parecía que lo llevaste a nuestra habitación. Se estremeció, solo ligeramente, pero lo vi. Bajó la mirada, se mordió el labio. No estaba pensando con claridad. Había bebido demasiado. ¿Tú, me seguiste hasta arriba? ¿Que si te seguí? Interrumpí. ¿Que si te seguí? Repetí, las palabras saliendo más afiladas de lo que pretendía. ¿Es que casualmente cogiste el ascensor hasta nuestra planta? ¿Entraste en nuestra habitación? No respondió, solo se quedó allí, abrazándose como si tuviera frío. No se parecía en nada a la mujer que solía dormirse en mi pecho, susurrando historias sobre el futuro. Parecía pequeña, confusa, culpable quizás, o quizás solo atrapada. Por favor, no hagas esto aquí, susurró, mirando a la gente cercana. Claro, dije levantándome, porque sería vergonzoso que alguien se enterara. Volvió a acercarse, sus dedos rozando mi muñeca. Ese pequeño gesto habitual que antes significaba todo. Me aparté. Ya te lo he dicho, Clara, dije. Después de eso no. Y pasé a su lado, esta vez no hacia la salida, sino hacia el ascensor. No de vuelta a la habitación 314, solo a otro lugar. A cualquier otro lugar. No sabía qué haría a continuación. No sabía dónde dormiría. No sabía cómo decírselo a mis padres, o qué le diría a su hermana, que siempre decía que éramos un ejemplo de pareja. Pero sí sabía una cosa. Fuera lo que fuera esto, ya no éramos nosotros. Y creo que ella finalmente se dio cuenta de eso también mientras yo desaparecía en el ascensor y la dejaba atrás en un salón de baile que ahora era demasiado brillante, demasiado ruidoso y lleno de gente que no tenía ni idea de lo que acababa de morir en ese suelo. Terminé en la habitación 316. No porque fuera mía, ni porque nadie me invitara, sino porque la puerta estaba entreabierta lo suficiente como para oír música ahogada, risas, y a alguien diciendo, probablemente ya no vuelva. Era una de esas fiestas improvisadas que siempre se forman en estos eventos. Personal subalterno con las corbatas aflojadas, tacones en mano, apiñados alrededor de un minibar y fingiendo que nada de eso importaba. Entré como si fuera mi sitio, cogí una cerveza de la mesa sin preguntar y me senté en un rincón donde la luz no llegaba del todo. Nadie me preguntó quién era. Estaban demasiado ocupados hablando de objetivos de producción y de algún momento vergonzoso de karaoke de antes. Pero mantuve un oído atento, no por los cotilleos, sino por su voz. Seguía esperando que Clara apareciera en la puerta, fingiendo que todo estaba bien, riendo demasiado alto para demostrar algún punto invisible. No lo hizo. Aún no. En su lugar, observé a la gente moverse como si nada hubiera cambiado. Quería gritar que el suelo se había abierto arriba, que alguien estaba destrozando un matrimonio susurro a susurro.
Pero permanecí en silencio. Es lo que hago. Es quien siempre he sido. Después de 20 minutos me escabullí y me dirigí al final del pasillo. No sé por qué lo hice. Quizás me estaba castigando a mí mismo, o quizás necesitaba ver si ella había vuelto. La habitación 314 estaba a oscuras, en silencio. Me quedé allí mirando la puerta, con la mano suspendida cerca del pomo, aunque ya no tenía la tarjeta. No necesitaba entrar. Ya sabía lo que había pasado allí. Podía sentirlo, olerlo, incluso el leve rastro de perfume que aún flotaba en el pasillo. El de ella. El de él. Empecé a alejarme, pero entonces lo oí. Risas. Una voz que reconocí. No la de ella, la de él. Diego estaba en la 318, 2 puertas más allá. La voz era inconfundible. Suave, arrogante. Llena de esa confianza casual, que yo nunca había sido capaz de fingir. Hablaba con alguien por teléfono, lo suficientemente alto como para que pudiera captar una de cada 4 palabras a través de las paredes de papel. Me acerqué más. No estoy orgulloso de ello, pero algo en mí necesitaba confirmación. Necesitaba algo real a lo que aferrarme además del eco en mi pecho. Volverá, dijo. Siempre lo hace. Pausa. No, él no habría hecho lo mismo. El tipo parecía un cachorro apaleado. Probablemente se fue a casa a medir unas palas de turbina o lo que sea que hagan esos frikis de calidad. Otra pausa. Seguramente ahora está llorando por ello, pero dale una semana, como mucho. Estas esposas corporativas siempre vuelven a la realidad. No recuerdo haberme alejado. No recuerdo haber llegado a la escalera, pero sí recuerdo agarrarme a la barandilla con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Mi cuerpo ardía. Vergüenza, rabia, todo mezclándose hasta que mis rodillas casi cedieron. Me senté en el frío suelo de la escalera y miré la señal de salida de emergencia como si pudiera decirme qué hacer a continuación. Volverá, siempre lo hace. Eso no era solo arrogancia. Era familiaridad. No fue un error de una sola vez. Era un patrón, un baile que habían hecho antes. Lo que significaba que no me había topado con un momento de debilidad. Había entrado en un capítulo que ya estaba escrito, uno que planeaban seguir escribiendo. Sin mí. Pensé en nuestra casa, en la foto enmarcada del pasillo de nuestro viaje a la península. Las tazas de café que compró con una pequeña J y una C, las revistas del sector que yo leía cada mañana mientras ella navegaba por su teléfono en silencio. Todo era falso, o quizás simplemente llevaba mucho tiempo muerto y yo era el único que seguía intentando reanimarlo. Mi teléfono vibró. Su nombre. No respondí. No podía. Luego envió un mensaje. Por favor, ven. Necesitamos hablar. Lo miré hasta que la pantalla se oscureció. Y por primera vez esa noche, lloré. No fuerte, no dramáticamente. Solo en silencio, amargamente, porque no estaba seguro de qué dolía más, lo que hizo, o la facilidad con la que pensaba que volvería después de aquello. Era pasada la 1 de la madrugada, cuando finalmente me levanté de aquella escalera. Mis piernas se habían entumecido, la camisa se me pegaba a la espalda con sudor rancio y la corbata seguía alrededor de mi cuello como un estúpido símbolo de quién se suponía que debía ser esa noche. Se sentía más como una correa que no había notado que se apretaba hasta ahora. No sabía a dónde iba, pero caminé. No de vuelta al vestíbulo, no a la habitación 314. Salí por la salida de servicio. Pasé junto a 2 empleados del hotel en su descanso para fumar que ni siquiera levantaron la vista, y entré en el aparcamiento. Encontré un lugar tranquilo entre 2 pilares y me senté en el frío suelo de cemento como un hombre intentando desaparecer. Mi teléfono vibró de nuevo. Javier, por favor, necesito explicarme, solo sube. 5 minutos después otro mensaje. Estoy sola en la habitación, lo juro, por favor solo habla conmigo. Luego un tercero. No fue lo que parecía. Esa línea rompió algo en mí. Porque si hay una cosa que sabía, es que fue exactamente lo que parecía. Y ella también lo sabía. Pero todavía intentaba darle una capa de pintura, hacer que sonara como si yo hubiera malinterpretado que ella acogiera a otro hombre en nuestra habitación, en nuestro matrimonio, en lo que quedaba de mi dignidad. Volví a entrar, no porque la creyera, no lo hacía, sino porque necesitaba mirarla a los ojos y ver hasta dónde llegaría para mentirme. Necesitaba entender qué parte de nuestra vida estaba dispuesta a quemar, mientras intentaba convencerme de que la casa seguía en pie.
Pasé mi tarjeta en recepción, les dije que me había quedado fuera. Me dieron una de repuesto sin apenas mirarme. Cuando abrí la puerta de la 314, ella estaba sentada al borde de la cama, descalza, con el pelo suelto, los ojos rojos de llorar o de fingir que lloraba. Ya no podía distinguirlo. La habitación olía a vino rancio y a un error que no se podía deshacer. Se levantó rápido al verme. «Javier, gracias a Dios». Levanté una mano. «No. Solo siéntate». Dudó. «Siéntate», repetí. Obedeció. Por un segundo, hubo silencio. Del tipo que está cargado de todo lo que nunca podrás desdecir. «Necesito que seas honesta», dije. «Me debes al menos eso». Ella asintió, nerviosa como una niña atrapada en una mentira. «¿Tuviste intimidad con él?», pregunté, eligiendo mis palabras con cuidado. «No llegó a tanto», dijo rápidamente, y luego añadió. «Pero hubo toques, besos. ¿Fue la primera vez?». Hizo una pausa, y esa pausa gritó más fuerte que cualquier confesión. Se me cortó la respiración. La miré como si no supiera quién era, y quizás no lo sabía. Quizás la mujer con la que me casé ya se había ido hacía mucho tiempo, y esta era solo su reemplazo, ensayando líneas en las que ya no creía. «Cometí un error», dijo. «Se me fue de las manos. Ha sido insistente. No sabía cómo pararlo, y esta noche había bebido demasiado». No estaba pensando con claridad. Él me siguió hasta aquí. «No lo planeé». «Lo trajiste aquí», interrumpí. «A esta habitación. Lo trajiste a nuestra habitación, ¿y esperas que me crea que no planeaste nada?». «No fue así». «Entonces, ¿cómo fue, Clara?», espeté, mi voz más alta de lo que pretendía. Porque desde el pasillo sonaba mucho como dos personas que no eran extrañas, que no estaban cometiendo su primer error, que tenían un ritmo. Entonces empezó a llorar. De verdad, creo. Del tipo que llega cuando la historia que has construido empieza a desmoronarse en tus manos, y te das cuenta de que lo único que queda por hacer es suplicar. «Por favor», susurró, «no tires todo por la borda por esto». Esa frase me golpeó de una manera que no esperaba. ¿Que yo estaba tirando todo por la borda? Di un paso atrás y dejé que el peso de esas palabras se asentara. «Yo no tiré nada», dije en voz baja. «He pasado el último año tratando de mantenernos a flote mientras tú estabas construyendo otra cosa. Te di espacio para respirar. Te di todo el beneficio de la duda. Estuve a tu lado en cada evento de la empresa mientras tú flotabas hacia otras habitaciones, otras personas, otras vidas. ¿Quieres hablar de lo que se tira por la borda? Tú ya encendiste la cerilla, Clara. Yo solo me estoy apartando antes de que las llamas me alcancen». Se tapó la boca como si fuera a gritar, pero no salió nada. Me giré hacia la puerta, cogiendo mi maleta de la esquina. «Me voy a quedar con mi hermano un tiempo», dije. «Recibirás una llamada de un abogado, y cuando eso ocurra no les mientas. Diles lo que me dijiste a mí, que no fue lo que parecía». Salí antes de que pudiera responder. No di un portazo. No me despedí. Simplemente me fui. Y por primera vez en años, sentí que finalmente me estaba alejando de algo que nunca fue mío para sostener. El trayecto a casa de mi hermano fue casi silencioso, excepto por el bajo zumbido de los neumáticos sobre el asfalto mojado. Había empezado a lloviznar cuando llegué a la autopista, y el sonido de la lluvia en el parabrisas se sentía más como una nana para la parte muerta de mí que aún no había enterrado del todo. No lloraba. No gritaba. No era nada. Solo conducía, mirando las luces traseras de delante como si pudieran llevarme a un lugar que no se sintiera como un fracaso. Mi hermano abrió la puerta con una sudadera vieja, con los ojos legañosos y confundidos. «Javier, son casi las 2 de la mañana, tío. ¿Estás bien?». Negué con la cabeza, y algo en ese pequeño movimiento hizo que mis labios empezaran a temblar. «Me ha engañado», logré decir. No hizo preguntas. Simplemente me hizo entrar, cerró la puerta y me sirvió una copa, sin siquiera mirar atrás. Esa noche dormí, apenas, en el sofá, acurrucado bajo una manta que todavía olía a su perro, escuchando el crepitar del monitor de bebés de la otra habitación. Miré al techo e intenté recordar cómo fue nuestro primer beso. No porque lo echara de menos, sino porque ya no podía sentirlo. No podía sentir nada ligado a ella sin que la amargura se filtrara por los bordes. Por la mañana, tenía 9 mensajes de texto de Clara sin leer y 2 llamadas perdidas. No los abrí. Reenvié todo a una carpeta separada titulada Legal,
y apagué las notificaciones. Más tarde ese día, mientras la mujer de mi hermano llevaba al bebé a casa de su madre, finalmente se lo conté todo. Sin adornos. LHABLE, con acento agudo de Diego, de la habitación del hotel, de las mentiras, de la llamada que escuché 2 puertas más allá. Cuando terminé, se levantó, cogió el mando y silenció el partido que había estado fingiendo ver. «Necesitas entender algo», dijo. «Esto no fue un error. No fue un accidente de borrachera. Fue una elección. Repetida, deliberada. Y cualquier parte de ti que todavía quiera arreglarlo, tienes que matarla ahora». Asentí, pero sus palabras no me golpearon hasta mucho más tarde, porque una parte de mí, la parte estúpida y rota, todavía se preguntaba si podría haber hecho más. Esa noche, recibí un correo electrónico. Asunto: no conoces toda la historia. Era de una mujer llamada Jessica. Sin apellido. Solo un largo párrafo que comenzaba con: no sé si te acuerdas de mí. Nos conocimos una vez en la cena de Navidad del año pasado. Estoy en el mismo equipo que Clara. No iba a decir nada, pero no puedo seguir viendo cómo pasa esto y quedarme callada. Leí cada palabra de ese correo electrónico como si fueran pruebas en un juicio al que no pedía asistir. Jessica describió cómo Diego y Clara habían estado coqueteando desde antes incluso de que ella se uniera al equipo, cómo se habían ido juntos de congresos, cómo todos se daban cuenta, incluso bromeaban al respecto a sus espaldas, pero nadie nunca lo confrontó. Porque, y esta parte se me quedó grabada, ella siempre parecía salirse con la suya. Me recliné en la silla y dejé que esa frase se asentara en mi estómago como ácido. Salirse con la suya. ¿Había yo permitido eso? ¿Había pasado años construyéndole una pista de despegue con mi silencio y mi apoyo para que pudiera volar a los brazos de otro? Respondí a Jessica solo una vez. Gracias por decirme la verdad, ojalá hubiera sido antes. Y lo decía en serio. Más tarde mi hermano y yo nos sentamos en el patio trasero con unas cervezas, viendo el sol desangrarse detrás de los árboles. Me preguntó qué iba a hacer ahora. No respondí de inmediato. Finalmente, dije, creo que necesito empezar por recordar quién era yo antes de ella. E incluso decir eso en voz alta, se sintió como si algo dentro de mí finalmente hubiera cambiado. Porque quizás había estado tan envuelto en salvar el matrimonio, en demostrar que era suficiente, que olvidé que ya lo era, mucho antes de que ella aprendiera a usar mi paciencia como un arma. Pero también supe otra cosa. Clara no había terminado. Volvería. Contaría su propia versión. Intentaría volver a escribir su camino en la historia. Y no tenía ni idea de hasta dónde estaba dispuesta a llegar para borrar lo que realmente había sucedido.